Kali versus Parrot OS, ¿cuál es mejor? Hoy vamos a entender por qué nos conviene instalar Parrot si somos principiantes, y si te quedas hasta el final, instalaremos un entorno BSPown totalmente personalizable. Pero ¿cuál elegir? ¿Kali o Parrot? Son dos de las distribuciones más populares enfocadas en el cracking ético y la ciberseguridad. Kali es más conocida en el sector, famosa por incluir más de 600 herramientas preinstaladas para pentesting, análisis forense, ingeniería inversa, entre otros. Parrot OS, por su parte, incorpora muchas de las herramientas de Kali, pero va un paso más allá al integrar funciones centradas en el anonimato, la privacidad y el desarrollo de software seguro. ¡Cielos, qué macizo! Pero he creado esta tabla para ilustrar de mejor manera por qué nos conviene Parrot frente a Kali si somos principiantes. Dos factores principales. Primero, Parrot necesita menos RAM y menos capacidad de disco para ejecutarse, así como también no necesita aceleración por GPU. Y otra es el rendimiento. Como es ultra ligero, podemos instalarlo en una PC antigua. Por otra parte, en cuestión de herramientas instalaremos las mismas, instalaríamos si usamos Kali, y en cuestión de soporte y comunidad, si tenemos algún problema con el sistema operativo o las herramientas, consultaremos con la comunidad de Kali. Tenemos dos opciones: instalarlo en Windows a través de un software de virtualización o hacer una partición en el disco. Primero exploraremos la opción de instalarlo en el Windows. ¿Qué es lo que va a hacer? Es muy simple. A través del software de virtualización es como que si nuestro sistema operativo estuviera ejecutando otro sistema operativo. Pero si hacemos una partición e instalamos el Parrot al lado del Windows, ¿qué pasaría si el Windows se quiere actualizar y no determina bien cuál es el arranque? Probablemente tu sistema no se actualizaría, o tal vez se dañe el Parrot, o tal vez se dañe el Windows. Para evitarnos todo esto, lo vamos a instalar en un software de virtualización. Pero esto tiene algunas ventajas. Podemos hacer snapshots o instantáneas, es decir, guardar el estado actual de nuestro sistema. También podemos hostear múltiples sistemas operativos, no solo uno. Podemos tener Windows, Linux, los que queramos. Portabilidad, podemos llevarnos la imagen que tenemos aquí a otra computadora de otro lugar. Y por último, cero riesgo para nuestro sistema, es decir, si algo nos falla o pasa algo en Parrot, no afectará a nuestro sistema host, que es Windows. Debo decir que yo utilizo VMware Pro en mi vida cotidiana, es decir, VirtualBox. Para mí es difícil moverse, manejarse en él, pero esto me va a servir para recordarlo, y es el que vamos a instalar porque, como ya dije antes, probablemente recién estamos iniciando, y entonces vamos a utilizar la versión de VirtualBox porque es gratis y es open source. Si quisiéramos tener las características como la clonación de máquinas, las instantáneas y compartir archivos en VMware, tendríamos que pagar la versión Pro, y probablemente no tengamos dinero para esto. Lo mismo, pero más barato. Entonces, para ahorrarnos todo eso, vamos a utilizar VirtualBox, y primero lo vamos a instalar. Así que sucederá lo siguiente. Muy bien, ya aquí en la página de virtualbox.org vamos a darle en download. Vamos a instalarlos del que dice Windows Hot y esperamos a que se descargue. Lo guardamos. Debería cortar los tiempos muertos para que el video no se haga tan largo. Y cuando ya esté listo, continuamos. Una hora después. Como siempre, instalamos. Siguiente, aceptamos. Next, GCC, next, 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 install. Y esperamos. Vamos a la página de Parrot de descargas. Vamos a Live. Vamos a Hack the Box. Esta ISO ya tiene algunas de las herramientas que necesitamos, así que vamos a usar esa. Damos clic y descargamos. 2 horas después. Pues bien, vamos a llenar primero un nombre que queramos para acordarnos de cuál es el nombre de nuestra máquina. Vamos a la carpeta donde se va a guardar, donde está la imagen que nos hemos descargado. Luego, esto lo dejamos por defecto. Vamos a asignarle la memoria RAM, es decir, yo tengo 8 de memoria RAM, le voy a asignar 4. Esa es la capacidad que tengo ahorita. Si tú tienes más, pues le agregas más, y si tienes menos, pues le agregas un poquito menos. No encuentro fallas en su lógica. La idea es que no vaya tan lento, ¿no? Claro, esto después lo podemos volver a configurar para bajarlo o subirle si vemos que nos va lento. Por ejemplo, vamos a meterle 150 gigas de espacio en el disco, porque como dije al principio, vamos a instalar el entorno de BSPown con todas las herramientas de Kali y algunos repositorios que utilicé en el examen de OSCP para ya tenerlo todo listo. Entonces, con estos 150 gigabytes de espacio ya lo vamos a tener casi todo, y para no volver a instalar casi nada después, vamos a hacer puro automático con un script que les voy a mostrar. Y le damos en terminar y esperamos que se cree la máquina virtual. Perfecto, tenemos todo listo y le damos a iniciar, nada más.
En principio vamos a tener una pequeña ventanita como esto. Esto lo podemos cambiar desde aquí, desde ver, pero de momento lo vamos a dejar así, le vamos a dar instalar y vamos a esperar. Para salirte de esta que parece que te quedas atrapado, le vas a dar al control que tienes pero en la parte derecha y ahí ya puedes salir, ¿lo ves? Y esperamos que se cargue para poder configurarlo. Pues bien, ya se ha cargado. Para estar así, lo único que le hice fue aquí en ver, tamaño de ajustar, tamaño de ventana. Ahora, ¿te acuerdas que te hablé de las instantáneas? Vamos a volver acá. Es por si acaso algo sale mal. Nosotros nos vamos a sacar una copia para si tenemos que volver. Entonces le vamos a dar instantánea y le vamos a dar en tomar. Esto lo que hará es crear una copia hasta aquí. Es decir, que si algo sale mal en las instalaciones, podemos volver a este punto. Entonces le damos a aceptar. Esperamos que se esté haciendo la instantánea. Perfecto, muy importante. Ya se completó. Entonces con esto listo, ya podemos regresar acá y ya no tenemos el temor a equivocarnos. Si escogemos algo más, entonces le damos a instalar Debian, esperamos que se cargue, escogemos el idioma de la distribución, es decir, el idioma del sistema operativo. En este caso yo lo voy a coger en inglés, Ya cabrón, hable bien. o donde eres. Yo aquí voy a escoger el teclado que sea en español. Aquí vamos a borrar todo el disco. Si te aparece a ti otras cosas, pones borrar el disco. Next. Pones un usuario y contraseña que tú quieras. Y voy a poner una simple porque estamos en un entorno controlado. Y le damos install y esperamos. Y esperamos. Perfecto, lo hemos conseguido. Entonces dice restart now y le damos a done. Esperamos que se reinicie. Muy importante, apagar la máquina, porque si la dejamos así, se repetirá todo otra vez. Entonces debemos de apagarla. Perfecto. Si apagamos la máquina en ese momento, antes de que entrara a reinstalarse otra vez, nos vamos aquí a configuración, nos vamos a almacenamiento, nos vamos aquí donde dice parro que acaba en punto ISO y lo damos en eliminar. Esto es muy importante, si no, volveremos a repetir el proceso de instalación y no queremos eso, porque ya instalamos. Entonces eliminamos y aceptamos. Y ahí sí, le damos en iniciar. Esperamos otra vez. Con esto ya se va a iniciar el sistema operativo de verdad. Como se ve, ya se está iniciando de otra forma. Perfecto. Ahora sí, ya estamos en el sistema operativo de verdad. Tenemos nuestra clave y listo. Si hemos llegado a este punto, lo hemos logrado. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Porque no está la parte de install de bien aquí. Y para instalarlo en Kali vamos a hacer exactamente lo mismo, exceptuando la parte de borrarlo del almacenamiento. Veámoslo. Estamos de regreso. Ya podemos usar la distribución. En el siguiente capítulo vamos a aprender cómo configurar el Obsidian para utilizarlo para tomar todas las notas de ahora en adelante. Todo lo que aprendamos lo vamos a guardar en Obsidian. Va a ser nuestro segundo cerebro digital. Si te ha servido ya puedes darle me gusta y compartirlo con alguien que también quiera aprender. Como lo prometido es deuda, recuerdas que al principio te dije que íbamos a instalar el entorno BSPOM. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Pero qué es el entorno BSPOM? No es más que la interfaz gráfica que utilizamos para movernos entre carpetas, abrir la terminal, cerrar la terminal y abrir las herramientas. Es decir, si yo hago esto, se abre la carpeta. Pero yo, llegados a este punto, ya soy incapaz de moverme así. Yo solo me muevo por atajos de teclado, porque tampoco uso mouse cuando estoy trabajando con una máquina virtual.
y eso lo veremos ahora. Así como necesitamos OS POM para gestionar todo lo que es la interfaz gráfica, también vamos a instalar Olivar para lo que es la barra superior de tareas. Pero claro, tú ya no te tienes que preocupar por todo esto porque yo ya lo he scripteado, entonces lo vamos a automatizar todo. Pero te quería mostrar porque hay 12 temas que puedes escoger y el que más te guste lo puedes utilizar. Quiero incentivarte a que te leas todo este post para que sepas cómo instalar correctamente el entorno totalmente automatizado. Te dejo todos los atajos de la Kitty, todos los atajos del entorno BCPOM, pero esto se debe ejecutar así como está aquí. Si no se ejecuta, no servirá porque estoy instalando todas las herramientas que se necesita para los dos usuarios a través de variables de entorno. Veámoslo en la terminal. Lo primero será clonarnos el repositorio, meternos, darle permisos de ejecución. El tiempo que se demora en instalar todo el entorno solo dependerá de las plagas que le agregue. Yo no los voy a instalar todas, solo las de látex. No se demorará tanto y se está instalando todo. Muy importante. Probablemente te vayan a salir algunas pantallas notificándote que la versión de alguna aplicación está obsoleta. Tú solo a todos esos le vas a dar a Enter Enter. Yo ya me he encargado de ocultar la mayoría de estas notificaciones, pero algunas no he podido ocultarlas, entonces solo eso vas a hacer. ¡Qué buen servicio! 2000 años más tarde. Por último, ya sea en Parrot o en Kali, antes de iniciar sesión vamos a escoger el modo BCPOM en la pantalla de login. Muy bien, llegados a este punto y después de esperar tanto, si tenemos el entorno así es que lo hemos logrado, pero probablemente quieras darle tu estilo también. Vamos a ver cómo puedes personalizar la barra de arriba y cómo abrir una terminal. Esto lo vamos a hacer con Super más Enter, es decir, Windows más Enter. Y se nos va a abrir la terminal. Si seguimos haciendo Super más Enter, se seguirán abriendo más ventanas, pero en secuencia de Fibonacci. Para cerrar terminales y ventanas de cualquier programa que estemos utilizando, hacemos Super más Q. Digamos que estamos en situación y queremos mandar a la terminal a la estación de trabajo 4 que está vacía. Lo que hacemos es Control Shift más 4. Se aparece la terminal. Si verificamos en la 4, está aquí. Control más Tab. Digo. ¡Ay, qué bruto focalicero! Windows más Tab me va a llevar a la última workstation que estuve, es decir, a la 1. Va a estar cambiándome entre la 1 y 6. En cambio, Windows más O va a estar intercambiándome entre las dos workstations que tengan contenido, es decir, la 2 y la 3. Es un poquito diferente al Windows más Tab. Muy bien, si hacemos Windows más F va a ocupar la terminal toda la pantalla. Si hacemos Windows más T va a regresar a su forma natural. Si hacemos Windows más S, la terminal se va a volver flotante. Para hacer más grande la ventana, en el modo flotante hacemos Super Alt más las flechas. Crecerá en dirección a las flechas. Windows Alt más Shift con las direcciones. Si queremos moverla en su conjunto, hacemos Windows, Control y las direcciones. Con Windows más D podremos buscar cualquier programa que ya hayamos instalado, o si no, nos vamos aquí al loguito de Parrot, aplastamos y también lo podremos buscar ahí. Con Super Shift más F se abre un navegador. Si estamos en este caso en una ventana del navegador, queremos abrir una terminal, podemos hacer Windows, Control Alt y mover las flechas. Estando ahí hacemos Windows más Enter, se abrirá la terminal. Ahora, si estamos en el navegador y queremos abrir una terminal, podríamos hacer Windows más Enter, pero si queremos, por ejemplo, de un tamaño específico, podremos hacer Windows, Control más el número que queramos, por ejemplo, el 7. Podemos hacer más grande con los números y estando ahí, soltamos el Control y hacemos Windows Enter. Con Control Shift más W se cierra la ventana de abajo y volvemos a la principal. Perfecto, ahora vamos con los atajos de teclado de la Kitty, que es la terminal en sí misma. Si queremos abrir una nueva terminal, hacemos Control Shift T, se abre una al lado de la otra. Si tenemos Control Shift y las direcciones, nos movemos entre una y la otra. Tal vez se note, pero si ponemos algo, por ejemplo, en la una, nos movemos a la otra, son diferentes. Si queremos renombrar una para no equivocarnos, sería Control Shift Alt T. Le podemos poner un nombre a la una y le podemos poner el nombre a la otra igual. Si hacemos Control Shift Enter, nos abrirá otra
terminal ahí mismo, pero si hacemos Control Shift L, la podemos cambiar de orientación. Estamos escribiendo, por ejemplo, aquí y hacemos Control Shift Z, será zoom. Si lo volvemos a hacer, regresará. Con Control Shift más haremos zoom. Haremos zoom con Control Shift menos. Regresaremos, pero si queremos regresar más rápido, con Control Shift, borrar. Y para cerrar una ventana con Control Shift más W. Por ejemplo, si te has descargado una imagen con Kitty, también la puedes ver en la terminal haciendo este comando. Para setear una IP y nombre en la barra de la Polybar hacemos. Y para borrarla, y se quita. Esta información vale millones. Perfecto. En este archivo es donde puedes editar la ruta del wallpaper y también puedes editar todo el tema de BCPON. Ahora, en este archivo de configuración vas a poder editar todo lo que tiene que ver con las utilidades de aquí, es decir, esto de aquí, estos dibujitos de aquí, si quieres abrir carpetas desde aquí y todo lo demás. Para esto también puedes guiarte por la página que vimos al principio de la Polybar. Y en este archivo de aquí vas a editar todo lo que son los atajos de teclado. Como ves, aquí yo he puesto todos los que hemos usado. Como ves, la Kitty es capaz de interpretar estos emojis. En fin, ya hemos terminado, así que dale me gusta, suscríbete y comparte con alguien más si quiere aprender. Señoras y señores, muchas gracias.